Hola disfrutones. Hola. Estamos en la carretera 61. Es la ruta de la música por excelencia. Va desde el norte en Chicago hasta el sur en Nueva Orleans. Concretamente nosotros vamos a recorrer prácticamente la mitad hacia abajo, desde Memphis hasta Nueva Orleans. Por cierto, si no habéis visto nuestro vídeo de Memphis, os dejamos aquí arriba el enlace, os va a gustar mucho. Los alicientes de este viaje no son solo la música, son también la comida y toda la cultura del delta del Mississippi, que ya veréis que es súper interesante. Estamos en Clarksdale. Dicen que el joven músico Robert Johnson, en este cruce de camino señalado con las guitarras, se encontró con el diablo y le ofreció darle su alma a cambio de convertirse en un extraordinario guitarrista. Fue llamado el rey del blues del Delta. Eso sí, su vida siempre estuvo envuelta en un halo de misterio. Grabó solamente 29 canciones en apenas un año y murió muy joven, a la edad de 27 años. Pues ya sabéis, si paráis aquí en este cruce de la 61 con la 49, igual veis al diablo y igual llegáis a un acuerdo con él. Otro sitio que no os debéis perder, además a nosotros nos pilla perfecto porque son las 12:30, os recuerdo que es la hora de comer aquí, es el Ground Zero Blues Club. Pues es un sitio muy auténtico, como curiosidad, el dueño es Morgan Freeman. Está todo pintado con recuerdos. Todo, no hay ni un centímetro de ninguna de las paredes que esté sin pintar. Platos clásicos clasiquísimos de aquí, de la zona del Mississippi. Tomates verdes fritos, como en la peli, ¿os acordáis? Los hemos probado en otras zonas del sur, pero por lo visto dicen que como aquí en el Mississippi, que no se hacen. Y con su super salsa especial. Aquí lo de reciclar... La loza no la usan. Lo del consumo de plástico es tremendo. Los mejores tomates verdes fritos que hemos comido en el viaje. Seguimos con la cocina del Mississippi. No podía faltar el pollo frito. Y luego una cosa curiosa es que a toda esta región le llaman también la región de los tamales. No se sabe muy bien de dónde viene. Quizá pues trabajadores hispanos que vinieron aquí a trabajar en los campos de algodón trajeron su cocina. Estos son los tamales, como veis, con mucha salsita. ¿Y qué tal está eso? Buenísimo. Y el pollo también riquísimo. Un poquito picante, pero muy rico, ¿verdad? Sí. Uno de los mayores dramaturgos de Estados Unidos, Tennessee Williams, vivió aquí en Clarksdale durante los años de su juventud. Y de hecho dicen que se inspiró en algunas de las casas del distrito histórico para contar sus historias. La que tenemos justo aquí detrás, la que llaman la Carter Mansion, es en la que se inspiró como la casa de nacimiento en la que vivían Blanche y su hermana Estela en un tranvía llamado Deseo. Esta que tenemos aquí es la segunda casa más antigua de Clarksdale. Aquí vivía uno de los mejores amigos de Tennessee Williams en la infancia y se supone que se basó en él para dar forma al personaje de Brick en La gata sobre el tejado de zinc. Tennessee tuvo una vida muy atormentada con un padre de familia bastante violento. En la Segunda Guerra Mundial le declararon no apto para el servicio, lo primero por su homosexualidad y lo segundo por todos los problemas que tenía de alcoholismo y de problemas de corazón. Una vida muy difícil, pero un gran contador de historias. Campos de maizales eternos, kilométricos, de los que parece que en cualquier momento van a salir un montón de niños con hachas y hoces. Instintos asesinos en general. Disfrutones, siguiente parada en el Museo de B.B. King y Centro Interpretativo de el Delta del Mississippi.
Hemos aprendido lo que significan las dos Bs de B.B. King. Blues Boy. Otra cosa curiosa que me ha gustado es que él empezó cantando en la iglesia, pero que para ganarse dinerito los sábados por la noche se iba al bar del pueblo de Indianola, donde le pagaban por cantar. Y decía el cura que no estaba del todo convencido eso de que estuvieras toda la noche cantando blues En un sitio de alcohol y esas cosas. y de cachondeito y de bailoteos, y que luego te ducharas y te vinieras a la iglesia a cantar gospel, ¿no? Lo Pues que todo tiene. alimenta el espíritu. Sí. En todos estos campos es donde B.B. King recolectaba algodón, soñando con que a lo mejor algún día podría dedicarse a la música. Otro sitio mítico de la ruta del blues es el Blue Front Café. Aquí podemos ver lo que era realmente un garito auténtico de blues. En medio del campo, para que se pudieran juntar aquí los trabajadores de los campos de algodón. Este local lo abrió una pareja de afroamericanos a mediados del siglo XX. Y algo muy curioso es que en este estado la Coca-Cola era algo destinado solamente para el consumo de los blancos. Cuando acabó la segregación, lo primero que hicieron fue colgar este cartel que tenéis aquí de Coca-Cola para demostrar pues, bueno, que los tiempos habían cambiado. Después de un largo día de ruta, por fin hemos llegado a Vicksburg. Ahora lo que vamos a hacer es irnos al Bed and Breakfast. Vamos a ver si esta vez tenemos un caballo dentro de la habitación. Si habéis visto Vamos el vídeo de Montgomery Birmingham, sabréis a qué me refiero. Pues como nos esperábamos, efectivamente, una casa sureña, muy típica, muy bonita, pero decorada, pues en fin, un poco de demasiados dorados y demasiadas cosas y demasiadas puntillas y eso, pero bueno, es muy bonita. Tiene en el salón una colección de muñecas que da un poco de viruski. Después de lo de la princesa y el caballero y el caballo, Bueno, mientras eso... que no estén dentro de mi habitación, ya no me importan las muñecas raras. ¿Qué os parece el detalle? Esto es precioso también. Madre mía, en serio, yo nunca había visto entrar en la ducha así. Y luego, ¿por qué tenemos tantas toallas? Dios santo. ¿Pero cuántas toallas se ponen a utilizar? Nos están llamando guarros. Una buena mansión sureña tiene que tener un buen porche, como este. Esto es un banco durante el día, pero por la noche ya veréis. ¿Veis el banco? La R, ¿qué significa? Roof. Pues aquí estamos, en el ático del banco. Esto nos lo ha recomendado el dueño del Bed and Breakfast, en el que vamos a dormir esta noche. Ha sido muy buena recomendación, porque desde aquí hay unas vistas al río Mississippi brutales. Disfrutones, estamos pisando historia ahora mismo. Aquí, detrás de nosotros, tenéis el campo de lo que fue una de las batallas más duras y más sangrientas y más definitivas de la historia de la Guerra Civil Americana. Ahora mismo estamos en un parque que ellos llaman Monumento Nacional, porque lo que tiene es más de 1.300 memorials o monumentos a las diferentes compañías que participaron en esa batalla de diferentes estados. Son más de 30 kilómetros en un camino circular muy bonito, además, perfectamente asfaltado. Lo podéis hacer andando en bici, pero si vais mal de tiempo como nosotros, lo podéis hacer tranquilamente en coche. El monumento de Illinois tiene 47 peldaños por los 47 días que el ejército de la Unión tuvo sitiado Vicksburg. El general Grant sabía que esta ciudad era un clave muy estratégico, pues por su situación al lado del río Mississippi, y ya había intentado conquistarla en 2 ocasiones anteriores, con lo cual esta tercera es cuando se produjo el sitio y básicamente se consiguió rendir a la ciudad, pues dejando morir de hambre durante sus 47 días tanto a la población como al ejército de los confederados. El 4 de julio de 1863, el general confederado Pemberton tuvo que rendir la ciudad. De hecho, en Vicksburg no se celebró el 4 de julio durante 81 años, un poco por rebeldía y porque, claro, ellos no se sentían parte de la Unión al ver que, oye, los soldados del norte les habían hecho morir de hambre, ¿no? El USS Cairo fue uno de los primeros barcos acorazados que se hicieron en Estados Unidos. Lo hizo la Unión, obviamente, porque ellos en el norte tenían mucha más industria del acero. Era un navío con 13 cañones que lo bajaron del Mississippi para abajo para atacar las defensas, por ejemplo, que podría haber en
Vicksburg. Un torpedo de los confederados lo hundió y ahí ha estado hundido en el río Yazoo durante un montón de años. Aquí en Natchez estamos en el estado de Mississippi, pero cruzando ese puente llegaríamos al otro lado, que es ya perteneciente al estado de Luisiana. Vamos a visitar la plantación de Rosedown, que es una de las más grandes que hay en esta zona de Luisiana. Se construyó en 1835 y llegó a tener más de 250 esclavos. Esta parte que estáis viendo detrás de mí sería la parte de los jardines y ahora vamos a pasar al paseo principal por donde se accedía a la casa o a la mansión, que es como deberíamos llamarla. Me encanta lo de las mecedoras en los porches. A ti también, ¿no? Bueno, chicos, y sobre todo, chicas, impresionante la visita a la plantación. Esto es como, vamos, como meterse en el rodaje de lo que el viento se llevó. Esos brocados, esos terciopelos, los corsés. Bah. Termina esta ruta que hemos hecho en estos días desde Memphis hasta prácticamente la entrada a Nueva Orleans. Nos falta el final, que va a ser Nueva Orleans, y ese no os lo podéis perder. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestra gente, ¿vale? Ya sabéis que estamos todos los días en Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vemos la semana que viene con una nueva escapada en Viajando a Nuestro Aire. Venga, hasta luego. ¡Adiós!